Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la histología del oído, así como las tres partes que lo componen, el oído externo, el oído interno y el oído medio. Y a su vez hablaremos de las estructuras que componen a estas partes del oído. El equipo está integrado por Selma Alejandra Martínez Cepeda, su servidora, Alejandro Mesa Ochoa y Miriam Elizabeth Gutiérrez. Comenzaremos con las generalidades. El oído es un órgano sensorial que comparte dos sistemas, el auditivo y el vestibular. El auditivo es aquel que se encarga de la conducción y la recepción e interpretación de los sonidos para poder entenderlos, y el vestibular es el encargado del equilibrio. Aunque son dos sistemas que se encargan de cosas muy distintas, son muy importantes para el ser humano. El oído se divide en tres partes: oído interno, oído medio y oído externo. Cada una de estas partes las vamos a hablar más detenidamente a continuación. Y su origen embriológico es parte del ectodermo y primero y segundo órganos faringios, que como ya sabemos o vimos en embriología, estos provienen de invaginaciones del endodermo. Al hablar del oído, veremos que para facilitar su estudio se divide en tres grandes ramas: oído externo, oído medio y oído interno. En esta ocasión empezaremos hablando del oído externo. Oído externo. El pabellón auricular u oreja es un apéndice ovalado que se proyecta desde la superficie lateral de la cabeza. Su forma característica está determinada por una estructura de sostén interna compuesta principalmente de cartílago elástico. La oreja está cubierta por folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Como podemos apreciar en la imagen, se ve la estructura externa del oído, en la que podemos diferenciar según sus flechas las partes como concha, meato auditivo, antitrago, lóbulo, trago, antehélix, cruzhélix, fosa navicular y hélix. Parte del oído externo está compuesto por un conducto auditivo externo. El conducto auditivo es como tal un espacio aéreo tubular que sigue un trayecto curvo en S itálica de unos 25 milímetros aproximadamente y termina en la membrana timpánica o tímpana. La pared del conducto se continúa lateralmente con el pabellón auricular. Cabe destacar que el tercio externo del conducto tiene una pared cartilaginosa que está en continuidad con el cartílago elástico de la oreja. Los dos tercios internos están contenidos dentro del hueso temporal. En la imagen podemos apreciar en rojo que está destacando el exostosis y el tímpano, y en la parte izquierda muestra lo que es el conducto auditivo externo. Ahora bien, hablando de la estructura histológica, la porción lateral, la parte externa del conducto, está revestida por piel que contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas seruminosas, pero carece de glándulas sudoríparas y crinas. Las glándulas seruminosas, que son tubulares enrolladas, se parecen mucho a las glándulas apócrinas de la región axilar. Es importante destacar que su secreción se mezcla con la de las glándulas sebáceas y con células descamadas para formar el cerumen, o mejor conocido como cera del oído. Este en específico tiene la función de lubricar y revestir los pelos del conducto para impedir la entrada de partículas extrañas en el oído. Sin embargo, la acumulación excesiva de cerumen puede ocluir el conducto y causar una hipoacusia de conducción. También tenemos en su porción medial, la interna, del conducto auditivo externo, está situada dentro del hueso temporal y tiene una piel más fina con menos pelos y glándulas. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos la imagen superior y la inferior. En la superior vemos el conducto auditivo externo, el cual, como ya se mencionó anteriormente, está recubierto por epitelio plano estratificado con pelos y glándulas sebáceas, así como glándulas seruminosas. El epitelio cambia de queratinizado a no queratinizado cerca del tímpano, por ello es que se llama de transición. Y aquí podemos ver indicadas con unas flechas azules las glándulas seruminosas, que es la parte lateral del conducto recubierta por epitelio cuboidal. Vemos en la parte superior, asimismo, señalado con una flecha roja el conducto, y dentro de una glándula ceruminosa con un color ligeramente amarillo,
lo que es el cerumen. El oído medio es la continuidad del oído externo y este consiste en un espacio lleno de aire llamado cavidad timpánica, que está situado dentro del hueso temporal. La cavidad timpánica es atravesada por 3 huesos pequeños, conocidos como los huesecillos del oído, que están conectados por medio de 2 articulaciones móviles. Al oído medio también pertenece la trompa auditiva, o trompa de Eustaquio, así como los músculos que mueven los huesecillos. Como podemos observar en la imagen de Ross, en la simbología viene de rosa el oído externo, de verde el oído medio y de azul el oído interno. Estamos hablando del oído medio, que vendría siendo la parte verde, y veremos en la parte superior que indica los huesecillos del oído. En la siguiente diapositiva hablaremos de ellos. El oído medio tiene 4 límites. El límite anterior del oído medio es el inicio de la trompa auditiva, mientras que el límite posterior corresponde al hueso esponjoso de la apófisis mastoides, que contiene el antro mastoideo y otros espacios aéreos más pequeños llamadas celdas mastoideas. El límite lateral es la membrana timpánica, mientras que el límite medial consiste en la pared ósea del oído interno. En la imagen podemos observar en amplificación la parte del oído medio, en la que podemos observar sus límites dentro de la caja timpánica, que es la trompa, que contiene la trompa de Eustaquio, la ventana redonda, la ventana oval, el conducto auditivo externo y el tímpano. Asimismo, podemos ver indicados con 2 flechas los ligamentos estabilizadores de los huesecillos del oído. El oído medio funciona como un verdadero transformador de energía mecánica. Su función primaria consiste en convertir las ondas sonoras o las vibraciones del aire que llegan desde el conducto auditivo externo en vibraciones mecánicas que se transmiten al oído interno. 2 orificios en la pared medial del oído medio, que son la ventana oval, mejor conocida como ventana vestibular, y la ventana redonda, conocida como ventana nuclear, son componentes indispensables para este proceso de conversión. Ahora pasaremos a hablar de la membrana timpánica o tímpano. Este tiene la forma de un cono irregular, cuyo vértice coincide con el ombligo que corresponde al extremo del maniubrio del martillo. Esta membrana es el límite medial interno del conducto auditivo externo y la pared lateral externa del oído medio. Desde afuera hacia adentro, las capas del tímpano son la piel del conducto auditivo externo, un centro de fibras colágenas de disposición radial y circular, y la membrana mucosa del oído medio. En esta laminilla puede verse la membrana timpánica, el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica. El epitelio que tapiza la superficie externa de la membrana es estratificado plano, mientras que el de la superficie interna es simple y está formado por células cúbicas bajas. Entre las 2 capas epiteliales hay una capa intermedia de tejido conjuntivo. Como se mencionaba en diapositivas anteriores, el oído está compuesto por 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Estos forman una cadena que atraviesa la cavidad del oído medio y conecta la membrana timpánica con la ventana oval. Estos huesos actúan como un sistema de palancas que aumenta la fuerza transmitida hacia el estribo desde la membrana timpánica bivátril, por medio de la disminución de la proporción de sus amplitudes de oscilación. Los huesecillos contribuyen a convertir las ondas sonoras en vibraciones mecánicas en los tejidos y en cavidades llenas de líquido. Articulaciones sinoviales conectan los huesecillos, que reciben su nombre de acuerdo a su forma aproximada. Martillo, malleus, que está adherido a la membrana timpánica y se articula con el yunque. Yunque, incus, que es el más grande de los huesecillos y vincula el martillo con el estribo. Y finalmente el estribo, stapes, cuya base encaja en la ventana oval y actúa como un pequeño pistón sobre el líquido coclear. En esta imagen podemos ver en zoom el yunque que está en la parte superior, una ventana oval que está en la parte media izquierda, el estribo que tiene una bifurcación en la parte izquierda y lo que vendría siendo el martillo junto al yunque en la parte superior derecha.
Vemos que estos están en continuidad del tímpano. Al ser huesos, tienen unos músculos que se insertan en ellos y afectan su movimiento. El músculo tensor del tímpano está situado en un conducto óseo por arriba de la trompa auditiva y su tendón se inserta en el martillo. La contracción de este músculo aumenta la tensión de la membrana timpánica. Asimismo, tiene el músculo estapedio. Surge de una eminencia ósea en la pared posterior del oído medio. Su tendón se inserta en el estribo y la contracción del músculo estapedio amortigua el movimiento del estribo a la altura de la ventana oval. El músculo estapedio tiene solo unos pocos milímetros de longitud y es el músculo esquelético más pequeño de toda la economía. Los dos músculos del oído medio participan en un reflejo protector llamado reflejo de atenuación. La contracción de estos músculos torna más rígida la cadena de huesecillos del oído y así reduce la transmisión de las vibraciones hacia el oído interno. Este reflejo protege al oído interno de los efectos deletéreos de los sonidos de gran intensidad. Para terminar de hablar sobre el oído medio, hablaremos de la trompa de Eustaquio. La trompa auditiva, o bien trompa de Eustaquio, es un conducto estrecho y aplanado que mide alrededor de 3.5 centímetros de longitud. El epitelio de revestimiento de la trompa es pseudoestratificado cilíndrico ciliado y más o menos un quinto de este está compuesto por células caliciformes. Permite la entrada del aire en el oído medio e iguala la presión de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. Un sistema de celdillas aéreas se proyectan dentro de la porción mastoidea del hueso temporal desde el oído medio. El revestimiento epitelial de estas celdas mastoideas es continuo con el de la cavidad timpánica y está apoyada sobre el periósteo. Muy bien, ahora comenzaremos con el oído interno, que está compuesto por 2 compartimentos y 3 espacios. En los compartimentos encontramos el laberinto membranoso y el laberinto óseo, que en posteriores diapositivas trataremos a más profundidad. En los 3 espacios encontramos el espacio endolinfático, que está contenido dentro del laberinto membranoso y contiene la endolinfa del laberinto y tiene una composición semejante al líquido extracelular. También encontramos el espacio perilinfático, que está entre la pared del laberinto óseo y la pared del laberinto membranoso, y contiene la perilinfia, que es una composición similar a la del líquido extracelular, y el espacio cortilinfático, que está dentro del órgano de Cori, que también posteriormente vamos a explicar a más detalle. Este espacio intracelular es verdadero. Las células que rodean el espacio se parecen vagamente al epitelio observativo, y está lleno de cortilinfa, cuya composición es semejante al líquido extracelular. En la imagen que viene contenida en esta diapositiva, solo podemos apreciar algunas estructuras del laberinto óseo, ya que solamente se ve la parte externa de este, porque el laberinto membranoso, como veremos a continuación, está contenido dentro del laberinto óseo, pero podemos destacar ciertas partes como la cóclea, el vestíbulo, el receso esférico del sáculo, que es donde el sáculo se encuentra en el laberinto membranoso, el receso epitélico del utrículo también está ahí, y los conductos semicirculares óseos anterior, posterior y lateral. En la siguiente diapositiva podemos apreciar un corte histológico del oído interno, en donde se ve toda la cavidad y está rodeado por el hueso. A causa de su forma de laberinto, en los cortes este oído interno siempre aparece como un conjunto de cavidades y conductos separados. Pero esto no debe confundirnos, ya que estos espacios se hallan interconectados, excepto los espacios perilinfático y endolinfático que permanecen separados. La cavidad más grande o marcada con una V en la imagen corresponde al vestíbulo. En el lado izquierdo hay una flecha de color negro, la cual corresponde a la comunicación con la cóclea, que es la que está rodeada o la que se ve en forma de caracol en la parte externa del laberinto membranoso. Justo debajo de esta flechita encontramos un OL, que es el que corresponde al ligamento de la ventana oval que rodea la base del estribo. A un lado de este o por debajo de este podemos ver una flechita blanca que nos va a indicar la comunicación del vestíbulo con los conductos semicirculares. Como ya les había mencionado, la cóclea está rodeada por
un tronco óseo llamado miodolo, que es el que le da la forma principal por la parte externa de un caracol, por eso la cóclea también es llamado caracol. A pesar de que el miodolo o la cóclea describen 3 vueltas y media, en este corte aparecen transversalmente 7 citos por el tipo de corte o por el ángulo de corte, así que eso no debería confundirnos. Siempre hay que recordar que este describe 3 vueltas y media. Ahora comenzaremos con la descripción de las estructuras del laberinto óseo. Existen 3 espacios comunicados en el hueso temporal. El vestíbulo, que es una pequeña cavidad ovalada que está en el centro del laberinto óseo. Este contiene el sáculo y el utrículo del laberinto membranoso y están situados en los recesos esférico y elíptico respectivamente. Esto quiere decir que el vestíbulo sirve como una pequeña capucha que recubre al sáculo y al utrículo. Y los conductos semicirculares se extienden hacia atrás desde el vestíbulo y la cóclea se extiende hacia adelante. O sea, por la parte anterior encontramos la cóclea y por la parte posterior del vestíbulo encontramos los conductos semicirculares. Estos conductos también forman parte de los 3 compartimentos. Existen 3, uno anterior o superior, uno posterior y uno lateral, y están orientados más o menos perpendicularmente respecto el uno del otro. El extremo de cada uno de esos conductos cerca del vestíbulo está expandido en forma de una ampolla, que vamos a ver posteriormente que tiene una importancia en el laberinto membranoso. Todos los conductos desembocan en el vestíbulo, pero los conductos anterior y posterior se unen en un extremo para formar la rama ósea común. Ahora vamos a describir la cóclea, que es también parte de uno de los compartimentos, y esta es una hélice cónica que está en comunicación con el vestíbulo. Está obviamente en el lado opuesto, como ya lo habíamos mencionado, en la parte anterior, comunicada con el vestíbulo, y describe 2 vueltas y 3/4 alrededor del cono central de hueso esponjoso llamado miodolo. Dentro de este encontramos el ganglio espiral o ganglio de Corti, que es un ganglio sensitivo que posteriormente. Ahora comenzaremos con la descripción del laberinto membranoso. Este contiene la endofilia, que como ya mencionamos en diapositivas anteriores, es un líquido que tiene una composición similar al líquido intracelular, en donde tiene altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de sodio. Está suspendido en el laberinto óseo, que es lo que les mencionaba anteriormente, parece como si lo recubriera y lo protegiera. Tiene 2 divisiones, el laberinto cloaquial y el laberinto vestibular. En esta imagen podemos observar lo que les digo, cómo el laberinto óseo recubre íntimamente al laberinto membranoso, como si lo protegiera. Aquí vemos las partes principales de lo que es el laberinto membranoso. La parte que tiene forma de caracol es la parte cloaquial, obviamente, porque es la que está rodeada por el segmento cloaquial en la parte externa. Y desde esa parte, desde terminando el caracol, hacia la otra parte encontramos la porción vestibular del laberinto membranoso. Ahora trataré de describir más detalladamente el laberinto vestibular y cloaquial para que quede un poco más claro. El laberinto vestibular consta de los conductos semicirculares membranosos, que son los que están interior a los conductos semicirculares óseos. También el sáculo y el utrículo, que tienen también sus partes dentro del vestíbulo del laberinto óseo, y también encontramos el conducto utrículo sacular, que es el que une al sáculo y al utrículo. Ahora, el laberinto cloaquial solamente contiene el conducto cloaquial continuo con el sáculo. En esta imagen podemos observar cómo se encuentran aquí como semicírculos y son los conductos semicirculares, como su nombre lo indica, que se encuentran en el laberinto vestibular. Aquí podemos ver cómo hay una flechita con una línea punteada en la que nos separa el laberinto cloaquial y el laberinto vestibular. Ahora vamos a describir las células sensoriales del laberinto membranoso. Existen 2 tipos de células ciliadas y células de sostén. Esas células se encuentran en 6 compartimentos. Encontramos 3 quesas apulares situadas en las ampollas membranosas de los conductos semicirculares, que ya habíamos descrito en los conductos semicirculares óseos, y son sensibles a los giros de la cabeza. También hay 2 máculas, una del utrículo, que es llamada mácula del utrículo, y una del sáculo, que es llamada mácula del sáculo, que también fue las que pudimos apreciar en la imagen anterior, y perciben la posición de la cabeza y el movimiento lineal. Y por último encontramos el órgano espiral de Corti, que se proyecta en la endofilia del conducto cloaquial y es receptor principal del sonido.
Ahora vamos a describir las células ciliadas. Estas células son mecanorreceptores epiteliales que se encuentran en el laberinto vestibular y cloaquial. ¿Esto qué quiere decir? Que funcionan como transductores mecanoeléctricos, o sea que convierten la energía mecánica en energía eléctrica que luego se transmite al encéfalo a través del nervio vestíbulo cloaquial. Estos contienen un haz ciliar que está formado por hileras de telocilios llamados cilios sensoriales. Estas hileras aumentan desde la altura basal hasta la altura apical, o sea, van aumentando gradualmente desde lo basal, que es lo más pequeño, hasta lo apical, como se puede apreciar en esta imagen, en la que se ve que no están todos al mismo nivel, están unos más altos que otros, y los más altos son los que se encuentran en la región apical. Ahora, es diferente en cada uno de los sistemas. En el sistema vestibular encontramos que en cada una de estas células hay solo un cilio verdadero llamado sinocilio, que está situado detrás de la hilera de los esterocilios y es el más largo. En esta imagen también podemos apreciar este sinocilio, que yo supongo es una de las células ciliadas, pero del conducto del sistema vestibular. En cambio, en el sistema auditivo, en el sistema cloaquial, estas células pierden su cilio durante el desarrollo, pero retienen el cuerpo basal. Cabe mencionar que los esterocilios de estas células son estructuras rígidas y poseen proteínas de canal transductoras mecanoeléctricas que sirven para lo que ya habíamos dicho, transformar los impulsos mecánicos en eléctricos para que el encéfalo pueda interpretarlos y así podamos llevar a cabo la audición o el equilibrio. Es importante mencionar también los tipos de células ciliadas. Existen dos tipos, las células ciliadas tipo 1 y las células ciliadas tipo 2. Ambas contienen receptores nerviosos aferentes y eferentes. Las células ciliadas tipo 1 tienen forma de pera con una base redondeada y un cuello delgado. Están rodeadas por un cáliz nervioso aferente con terminación dendrítica expandida en forma de copa. Esto quiere decir que simplemente rodean a lo que es la forma de perita que tiene. Tiene forma de cáliz en la parte inferior y tiene forma de copa hacia la parte superior. Simplemente la están rodeando de forma externa a esta. Y pocas fibras nerviosas eferentes. Ahora, las células ciliadas tipo 2 son cilíndricas y establecen sinapsis con botones terminales aferentes y eferentes en su región basal. O sea, son al contrario. Estas no están rodeadas por ninguna terminación nerviosa hacia su parte apical. Simplemente existen botones nerviosos que están en su parte basal, que son los que se van a encargar de transmitir todos los impulsos que lleguen a estas células mecanorreceptoras después de traducir la información. O sea, de convertir los impulsos mecánicos en eléctricos. Ahora vamos a describir los receptores sensoriales del laberinto membranoso o las partes en donde se encuentran las células ciliadas o las células sensoriales del laberinto membranoso, ya sea en su porción vestibular o en su porción cloaquial. En ellas encontramos las crestas ampulares, también encontramos la mácula del sáculo y del utrículo y por último el órgano espiral de Cordy. Empezaremos describiendo las crestas ampulares. Estas son receptores de los movimientos de la cabeza y son un engrosamiento epitelial con orientación perpendicular al eje longitudinal del conducto semicircular. Están compuestas por células epiteliales ciliadas y células de sostén que están rodeadas por una masa gelatinosa que se llama cúpula. Esta está formada por proteínas y polisacáridos. Esta a su vez está dentro de la luz y está rodeada por la endofilia. Durante el movimiento rotatorio de la los conductos semicirculares óseos y membranosos se mueven, pero la endofilia tiende a mantenerse en forma de inercia, o sea, no se mueve de su lugar. Y para esto sirve lo que es la prolongación de la cúpula. Esta ayuda al movimiento de la endofilia, ya que ésta pase los impulsos que posteriormente vamos a mencionar, es cómo llegan los impulsos mecánicos y cómo se van proyectando de un lugar hacia otro para que se vayan recibiendo esos impulsos mecánicos y que las mismas células puedan transformarlo en impulsos eléctricos que las terminaciones nerviosas puedan captar para llevarlas al encéfalo. Ahora hablaremos sobre las máculas del sáculo y del utrículo. Estos también son receptores, pero a diferencia de los anteriores, estos son de gravedad y aceleración lineal. También se pueden describir como engrosamientos de epitelio sensorial que están inervados y como al igual que en las crestas están compuestos por células tipo 1, tipo 2 y células de sostén. También otra característica similar es que está rodeado por un material gelatinoso de polisacáridos
y recibe el nombre de membrana otolítica. En esta membrana otolítica podemos encontrar lo que llamamos los otolitos, que son más pesados que la endofilia. La superficie externa de esta membrana otolítica está opuesta a la superficie de los esterocilos de las células seriadas. En sí, esta mácula sirve para cuando, como ya lo habíamos mencionado, uno está orientado en forma vertical o en forma lineal. Sirve para detectar la gravedad, ya que los otolitos y la membrana otolítica se mueven de manera lineal cuando la persona se mueve en línea recta y la membrana otolítica se arrastra sobre los esterocilios a causa de la inercia. Esos esterocilios son los que captan ese factor de movimiento y son los que llevan los impulsos a través de las células y estas a su vez a través de envían los impulsos a través de los nervios y estos nervios los conducen al encéfalo. En sí, todos son un conjunto de vías por las cuales cambiamos los impulsos mecánicos a nerviosos para que el cerebro los pueda interpretar y podamos tener un buen equilibrio y podamos tener una buena audición. Ahora describiremos el último receptor, que es el órgano espiral de Corti. Este es un receptor de ondas sonoras y está rodeado por el conducto cloquial, que a su vez divide en la rampa intermedio conducto cloquial, que está lleno de endofilia, en la rampa vestibular y la rampa timpánica, que contienen la perilinfa y se comunican por el helicotrema, que es un estilo de conducto. En estas imágenes quise mostrarles la diferente posición en un corte histológico de todos estos conductos y de todas estas rampas. Lo primero que vemos es el órgano espinal de Corti, que está representado de manera roja. En la siguiente podemos ver lo que es la rampa intermedia o el conducto cloquial, que está lleno de la endofilia. En la parte superior a este encontramos la rampa vestibular y en la parte inferior encontramos la rampa timpánica. La última imagen nos muestra un tipo de membrana, que es la membrana vestibular, que es la que separa a la rampa intermedia de la rampa vestibular. Ahora describiremos un poco más a profundidad el conducto cloquial. Este tiene una forma triangular en la que su ángulo agudo está orientado hacia el miodolo, que, recordando, el miodolo es la parte central de donde empieza la cóclea o el caracol en el laberinto óseo. Esto tiene un tanto de lógica si vemos lo que es el triángulo en una forma de 3D, en la que vemos orientada el ángulo más pequeño hacia lo que es la terminación del caracol. Este está unido al miodolo a través de la lámina espiral ósea, que es una prolongación del miodolo. La pared superior está delimitada por la membrana vestibular o membrana de Reissner, que es la que separa a lo que es el conducto cloquial del conducto vestibular. La pared lateral de este conducto está tapizada por un epitelio singular, que es la estría vascular. ¿Por qué es singular? Porque se encarga principalmente de mantener la endofilia, o sea, de mantener ese líquido que vamos a necesitar para poder enviar los impulsos mecánicos hacia las células ciliadas. La estría vascular también es singular porque contiene 3 tipos de células: las marginales, las pigmentadas y las basales. Las marginales son las que tapizan el espacio endolinfático y se encargan de transportar el calcio, y también, como están en el espacio endolinfático, se encargan de la producción del mismo. También encontramos las pigmentadas, que están entre los capilares, y las basales, que separan la estría vascular del ligamento espiral. En la siguiente imagen podemos apreciar 6 tipos de células diferentes. Aquí encontramos los 3 tipos de células que se encuentran en la estría vascular, pero también encontramos otros 3 tipos de células singulares que se encuentran en el órgano espiral de Corti, que vamos a describir a continuación. Ahora vamos a describir el órgano de Corti. Esta es una capa epitelial compuesta por 3 tipos de células: las células ciliadas, que pueden ser internas o externas, células fálicas o células de los pilares. Y este está rodeado por una membrana tectórica en la parte superior y está apoyado en una membrana basilar. Aquí en esta imagen podemos apreciar a lo que es la membrana tectórica y algunas células sensoriales, ya sea externas o internas. Ahorita vamos a ver por qué son externas o internas. Su nombre lo indica, porque están fuera o dentro, pero ¿de qué? Es lo que vamos a nosotros a observar. Las células ciliadas pueden haber, como ya habíamos mencionado, internas o externas. Las internas solamente se encuentran en una sola hilera a lo largo del conducto cloquial, o sea, que están alrededor de este mismo conducto, que, como ya habíamos dicho, está delimitado en la parte superior por la membrana vesicular y después de esta sigue lo que es el conducto vestibular y por la parte inferior por el conducto timpánico.
y las externas están en la parte basal del caracol y hay solamente 3 hileras. También se les llama internas o externas porque están rodeadas por unas células que describiremos a continuación, que son las células falángicas. Estas células rodean de manera completa a las internas y de manera solamente en la parte basal a las externas. Las siguientes son las células falángicas. Estas son células de sostén para las células ciliadas, para que se mantengan en su lugar. Están asociadas a las internas, como ya habíamos dicho por completo, y a las externas solamente en su parte basal. Y en su parte apical forman la lámina reticular. Las rodean, es como lo que habíamos descrito de las células que tienen forma de perita y que la rodea lo que son los nervios. Estas células fálicas hacen algo parecido y lo que van a hacer es cubrirlas completamente desde su parte basal y ir subiendo pero ir disminuyendo su grosor hacia la parte apical para formar una lámina reticular que va a separar el compartimento endolinfático y lo aísla de los espacios intercelulares verdaderos del órgano de Corr. Por último tenemos a las células de los pilares, que como su nombre lo indica, su función es de sostén. En su porción apical y basal son más anchas, tienen un citoplasma escaso y forman el túnel de Cori. Como podemos observar en esta imagen, tendremos la membrana tectorial, tendremos lo que son las células ciliadas, tendremos la membrana basilar y aquí cuando dice Corti rods, está en inglés, podemos observar que es como una membranita que se forma y en esa estarán las células que son las que van a servir de sostén para todas las células ciliadas, principalmente en los conductos verdaderos de Corti. Ahora vamos a describir la percepción del sonido. Vamos a explicar cómo las vibraciones que vienen desde nuestro exterior, que pasan desde el oído externo por el oído medio y hacia el oído interno, se interpretan en las células ciliadas para pasarse de estímulos mecánicos a estímulos nerviosos que se dirigen hacia los nervios aferentes, que se encuentran en la base de lo que son las células ciliadas y estos nervios lo llevan hacia el encéfalo para que lo interprete de la manera en que lo hacemos. Todo comienza con las vibraciones de los huesecillos que se encuentran en el oído medio. Estas vibraciones se transmiten al conducto coclear, que contiene la endolinfia, a través de la membrana vestibular y también se propagan a la perilinfia de la rampa timpánica. Esta presión en ese sistema cerrado se refleja en movimientos de la membrana que cubre la ventana redonda de la base de la cóclea. Como consecuencia o como algún factor, estas vibraciones entran en el oído interno, en la membrana basilar. Un sonido con frecuencia específica, ya sea frecuencia alta o frecuencia baja, hace que esta membrana tenga un desplazamiento de un segmento relativamente largo. Depende de la frecuencia con la que se hace, es donde se va a ver el desplazamiento. Si se hace una frecuencia alta, la vibración máxima de la membrana va a ser en la base de la clóquea. En cambio, los sonidos de frecuencia baja producen el desplazamiento más cerca del vértice coclear. La percepción del volumen del sonido depende del grado de desplazamiento de la membrana basilar en cualquier gama de frecuencia dada, o sea, que depende qué tanto desplazamiento haya para que el volumen se interprete. Si es un volumen muy alto, entonces la membrana va a tener un desplazamiento menor que si es un desplazamiento mayor, que si es un volumen bajo. Como conclusión, podemos decir que el patrón de vibraciones de la membrana basilar es la que codifica la información en impulsos nerviosos que se envían a través de las células ciliadas. Los estereocilios que se encuentran en estas células son las que inician la transducción neuronal. Como ya podemos ver en imágenes anteriores, estas células están unidas a la membrana basilar, que es la que vibra durante la recepción sonora, a través de las células falángicas. Estos estereocilios también están en contacto con la membrana tectórica, que también vibra. Para que se pueda entender mejor el procedimiento que acabo de describir, puse una imagen en la que se muestra un diagrama esquemático de la dinámica de las 3 divisiones del oído. Aquí la clóquea se muestra desenrollada y las ondas sonoras llegan al oído externo, se transmiten desde él hacia el oído medio y éste las convierte en vibraciones mecánicas. A la altura de la ventana oval, que podemos ver que está pegada con lo que es el estribo, las vibraciones mecánicas se convierten en corrientes de líquido dentro del oído interno, que empieza con la endolinfa. Las corrientes o vibraciones de líquido causan el desplazamiento de la membrana basilar, que es la que se va a encargar o va a ser como la codificante para que las células puedan traducirlo. Este desplazamiento produce la estimulación de las células ciliadas, como lo acabo de explicar, y la descarga de impulsos nerviosos sobre ellas.
Ahora hablaremos sobre la inervación del oído interno. La inervación del oído interno está dado por un nervio que se llama nervio vestíbulo-cloquial, que es el nervio craneal número 8, y este a su vez se divide en nervio vestibular y nervio cloquial. El nervio vestibular está asociado con el equilibrio y transmite sus impulsos desde los receptores sensoriales ubicados en el laberinto vestibular. Ahora, en el nervio cloquial, este está asociado con la audición y transmite impulsos desde los receptores sensoriales ubicados en el laberinto cloquial. Cada uno tiene sus propios ganglios. En esta imagen podemos observar cómo están lo que son los ganglios de Scarpa o ganglios vestibulares y están por fuera de lo que es el laberinto membranoso. En cambio, el ganglio espiral o de Corti, que son los encargados de lo que es el sistema de Corti o el sistema de la audición, están por dentro del sistema membranoso, están por dentro de lo que es la misma tróclea o el mismo caracolito. Para terminar, hablaremos sobre la irrigación del laberinto membranoso. La irrigación del oído externo, el oído medio y el laberinto óseo del oído interno está dada por vasos derivados de las arterias carótidas externas, a diferencia de lo que es el laberinto membranoso. Su irrigación está dada por la arteria laberíntica, que es una rama común de la arteria cerebelosa inferior y anterior o del tronco basilar. Esta arteria es una arteria terminal, ya que no tiene ninguna anastomosis con arterias vecinas. Estas ramas siguen con exactitud la distribución de la rama superior e inferior del nervio vestibular. Por último, el drenaje venoso de este laberinto está a cargo de las venas modoriales espirales anterior y posterior que se unen en la vena modilar común. La vena modilar común y la vena vestíbulo-cloquial forman la vena del acueducto cloquial que desemboca en el seno petroso inferior. Este drenaje venoso del laberinto vestibular se realiza a través de las venas vestibulares que se unen a la vena del acueducto cloquial y a través de la vena del acueducto del vestíbulo que desemboca en el seno sigmoideo. O sea, en pocas palabras, que todo lo que es la sangre venosa se dirige a los senos de la dura madre. A continuación trataremos un caso clínico referente más bien a la parte del oído medio que hemos visto en esta presentación. Nuestro caso clínico trata acerca de una otitis media. El reporte de caso refiere que se trata de un niño de 16 meses de edad, quien tiene el antecedente de presentar 2 cuadros de infección respiratoria desde hace 2 meses tratadas con antibióticos desconocidos. Tiene aún alimentación con mamila y entró a la guardería hace 3 meses. Sus padres tienen antecedentes de atopía. Sus inmunizaciones están actualizadas con 3 dosis de vacuna conjugada de neumococo y su padecimiento actual lo inició hace una semana con rinorrea y obstrucción nasal y desde hace 10 días fiebre, recibió 2 días cefaclor, ya que en el IMSS se diagnosticó con OMA. Sin embargo, acude con nosotros encontrando una irritabilidad y persistencia de fiebre. Se prescribe entonces acitromicina, pero 48 horas después la fiebre y la irritabilidad persiste, por lo que se acude nuevamente al consultorio y la exploración revela una membrana timpánica amarillenta y abombada con el otoscopio. Neumático, se observa poca movilidad. Se encuentra irritable, con peso y talla normales para sus percentiles, indicando que no hay afecciones mayores más que la membrana timpánica y no se encuentran otras alteraciones asociadas a estos síntomas. Como hemos revisado en diferentes partes de la presentación, como hemos mencionado, sobre todo en la parte del oído medio, hemos comentado que en la exploración otoscópica de un oído normal, la membrana timpánica o el tímpano, como es comúnmente conocido, se ve generalmente semitransparente y de color gris claro y posee una concavidad visible hacia el conducto auditivo externo. En este caso, el caso clínico nos refiere a que se encuentra la membrana timpánica un tanto amarillenta y purulenta, lo que puede hablar más bien del síntoma de la otitis media. En la imagen, en un corte histológico, una otitis media como el que se ve en esta diapositiva, se ve una alteración sobre todo en el epitelio de la mucosa del oído medio como tal, en donde podemos ver que obviamente no tiene un desarrollo normal, sino que tiene diferentes alteraciones. Cualquier agresión a nivel del oído medio de tipo bacteriano, ya sea una otitis en este caso, generalmente presenta 3 tipos de sistema de defensa, sobre todo de sistemas de defensa. Un sistema desarrollado en el epitelio, otro que conjuga el nivel del epitelio y del corion, y un sistema particular propiamente del corion, en el cual hay soporte por inmunidad celular.
Ahora, las modificaciones epiteliales que esperaríamos ver en este caso y que son presentes en esta laminilla son sobre todo en el reparto celular del epitelio, la disposición celular y el tipo celular. Por modificaciones de tipo celular nos referimos a que el epitelio evoluciona hacia un estado indiferenciado y sobre todo puede tomar un aspecto de revestimiento pavimentoso o más bien queratinizado. Y particularmente en esta imagen que tenemos del lado derecho de la diapositiva, podemos ver que la mucosa del oído ha sufrido numerosas alteraciones como las que ya hemos comentado, en donde la otitis media mucosa ha causado que se aumente el grosor de la misma, así como presente edematización y aparezca una gran vasodilatación de los tejidos submucosos, aumentando de esta manera el tamaño y el número de las glándulas mucosas y submucosas que aparecen en esta laminilla. Bueno, esto ha sido toda la presentación de histología del oído, tanto oído interno como medio y externo. Esperamos que haya sido de su agrado. Cualquier duda, estamos a sus órdenes en los comentarios y haremos lo posible por contestar sus dudas. Que pasen muy buena tarde.